Buenas tardes a todos y todas las presentes. Les doy la más cordial bienvenida al seminario que tiene por tema ¿Por qué es necesario volver a mirar la infancia? El universo de aportes desde el modelo de apego y complejidad MAC. La docente que impartirá la presente sesión es Daniela Ibacache, psicóloga, Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, magíster en etnospsicología, la PUC, diplomado en atención primaria y salud familiar, University of Toronto, Canadá, y en clínica, estructura y perversión. Miembro permanente de la Mesa de Manejo de Conducta Suicida, Servicio de Salud Viña del Mar, Quillota. Parte del equipo Sociedad, Complejidad y Sufrimiento, dirigido por Felipe Lecanelier. A continuación, vamos a dar inicio a la presentación de la docente. Una vez que esta termine, vamos a realizar un sorteo que será por una beca totalmente gratuita para el postítulo de especialización en primaria, en primera infancia, volver a mirar la infancia, 0 a 6 años, un modelo de complejidad y metodología AMAR para la comprensión, evaluación e intervención en diversos contextos vitales, que tendrá su primera sesión en vivo el día 14 de marzo. Los requisitos para poder optar a esta beca son: primero, ser profesionales de la salud mental interesados en la temática, y segundo, el sorteo se realizará solamente con las personas que hayan participado en toda la sesión, por lo que las invito a participar hasta el final, y así todas y todos tengan la oportunidad de ganar el cupo que se sorteará. Para las y los que estén interesados, quedan todos y todas invitadas a nuestra página web, en donde están los seminarios que hemos hecho anteriormente, para que puedan verlos si es de su interés. Y también se subirá la charla del día de hoy en www.adipa.cl/seminarios. Finalmente, comentarles que al final de la sesión del día de hoy se les enviará un link a través del chat para que puedan optar por un certificado de participación a este seminario, en donde tendrán que rellenar sus datos personales y se les enviará automáticamente a su correo. Sin nada más que agregar, le damos el paso a Daniela para que inicie la exposición del día de hoy. Hola a todos, buenas tardes, muchas gracias por la motivación y el interés. Veo que tenemos casi 500 personas conectadas, así que eso es un excelente número. Y estuve mirando en el chat antes de que pusiéramos las reglas de convivencia de esta sesión, que teníamos personas conectadas acá en Chile, en México, en Argentina, así que siempre es muy interesante cuando tenemos participantes de otros lugares, sobre todo de Latinoamérica. Así que bienvenidos. Tengo que hacerles algunos alcances antes de comenzar. Este seminario tiene como el sentido de poder introducir lo que va a ser el trabajo que vamos a hacer como equipo durante el año. Por eso es que están sorteando una beca para el postítulo de primera infancia. Y también, aparte de ese, está el postítulo de trauma que se lanzó hace poquito. Así que si les interesa, también hay otras posibilidades para poder seguir profundizando. ¿Por qué les digo eso? Porque eh, evidentemente en una hora no vamos a poder recorrer todos los contenidos teóricos que tienen el modelo y todo lo que nosotros como sociedad de complejidad y sufrimiento hacemos para trabajar en infancia, pero sí vamos a hacer un trabajo que más que teórico, espero que me sigan con lo que les voy a pedir hoy día, porque voy a intentar mostrarles algunas ideas fuerzas que guían la manera que nosotros tenemos de trabajar. ¿Ya? La Sociedad de Complejidad y Sufrimiento es un equipo de profesionales que trabajamos y nos hemos formado junto con Felipe en todo lo que tiene que ver con la metodología MAR, ¿ya? En sus distintos contextos, porque ustedes saben que existe el MAR educacional, que es el que más se ha implementado, pero recientemente hemos adaptado la metodología MAR para contextos de trauma, que ya venía desde antes con algunas con un desarrollo quizás un poco menos nutrido en la teoría que se ha ido eh, desarrollando a partir del modelo de apego y complejidad. El modelo de apego y complejidad es el soporte teórico que da lugar a las metodologías AMAR, ¿ya? Y a la manera que nosotros tenemos de intervenir y de trabajar con la infancia, pero principalmente con los adultos cuidadores. Y por qué nosotros trabajamos de esa manera tiene que ver con lo que vamos a ver hoy día. Eh,
no tengo abierto el chat en este momento, así que vamos a después ver las preguntas, pero lo que sí les voy a pedir es que vamos a participar juntos de este seminario y que por lo tanto tengan su dedito ahí a mano para ir levantando sus manitos, ya sea para hacer comentarios o para responder a las preguntas que yo les voy a ir haciendo. Más que una exposición teórica, aquí la idea es que reflexionemos juntos respecto de este concepto de volver a mirar la infancia y cómo nosotros entendemos ese volver a mirar la infancia o por qué surge este modelo explicativo de la experiencia, de las vivencias singulares de cada una de las personas, porque si bien los AMAR están centrados en niños, también el modelo de apego y complejidad nos da una mirada respecto de cómo entender las vivencias en los adultos y en cada uno de nosotros. Cuando nosotros trabajamos con el AMAR, trabajamos siempre en 3 niveles, ¿ya? Mirando a los niños y niñas, pero también mirando a los adultos cuidadores y a nosotros como facilitadores que implementamos esta metodología. Entonces, más allá de una metodología concreta para la intervención, esto tiene que ver con una manera de comprender la experiencia humana y de cómo ser respetuoso respecto de la manera en que las personas nos organizamos y nos mantenemos vivos, coherentes e interactuamos en este mundo con los otros, con nuestro ambiente y con nosotros mismos. ¿Ya? Entonces, eso es un poco la introducción de lo que vamos a hacer hoy día. Pero para no darles más la lata, y porque el tiempo es oro un día viernes, vamos a partir con lo siguiente. Les voy a pedir que vayan levantando su manito en la medida en que se sientan identificados con las frases que yo les voy a ir diciendo. Por ejemplo, ¿a quién le gusta el invierno? Les voy a pedir que levanten su manito a los que les gusta el invierno. Ah, tengo muchos compañeros inviernistas aquí. Quizás puede ser porque al menos acá en la zona central en Chile estábamos muertos de calor, eh, así que vamos a esperar a que, muy bien, como 130 que les gustan el invierno, más algunos que han levantado la mano por el chat. Súper. ¿A quién le gusta cantar? Ah, también tenemos muchos cantarines. Sí, yo sé que muchos se estarán preguntando qué tiene que ver esto con lo que vamos a hablar, pero síganme el juego. ¿A quién le gusta la pizza? Ah, muchos. Súper, como 200, muy bien. ¿A quién le gusta dormir? Ah, esta es la más popular porque es la que tiene más manitos levantadas. Muy bien. ¿Quién cuando está triste come chocolates? Ah, muy bien, como 103. ¿Quién odia planchar? Esto también es popular, por lo visto. ¿Quién cuando se levanta en la mañana necesita un rato antes de poder despertar completamente y en ese rato está siempre de malas?
Vemos varios. Muy bien. ¿Quién no existe antes del primer café de la mañana? Ay, Lucas toma mate, muy bien. Y hay otros participantes que no les gusta el café. ¿Quién hace ejercicio al menos 2 veces a la semana? Ahí va bajando el número. ¿Quiénes son dog lovers? ¿Y eso qué es? Amantes de los perros, perdón. Ya. ¿Quién tiene una mascota que no sea ni perro ni gato? Alguien tiene cucarachas y conejos, peces, cuyes. Súper. El hermano, el esposo, muy bien. Veo que estamos de buen ánimo hoy día. Guarden esta experiencia que hemos hecho ahora para partir en su mente porque la vamos a usar después. Así que ahora sí, pueden bajar sus manitos y para los impacientes que estaban preguntando por la presentación, se las voy a compartir inmediatamente. Así que vamos a compartir un segundo para mi pantalla y les comparto inmediatamente. Pero les voy a mostrar más rato un video, entonces necesito compartir mi audio. Ya, les voy a pedir ahora sí que bajen sus manitos para poder ir siguiendo la presentación porque les voy a pedir que vayan hablando en algunos momentos y ahí sí necesito que vayan levantando la mano los que quieran comentar. ¿Ya? Entonces, voy a poner presentación. Ahí sí. Y los voy a cerrar de aquí. Bueno, los que son más seguidores de mi colega Felipe Lecanelier habrán intuido en el título de esta presentación que estábamos haciendo referencia a los últimos libros, que son los que hacen más referencia o tienen ya mucho más articulado lo que es el modelo de apego y complejidad, pero que no habrían sido posibles sin todo el desarrollo anterior. ¿Ya? El modelo de apego y complejidad no tiene un libro en sí mismo, sino que es el modelo explicativo o teórico que está detrás de todos los libros. Entonces aquí yo les puse algunos de los títulos que están disponibles, algunos del equipo, otros de Felipe, como creador del modelo. Entonces vamos a partir con este trabajo reflexivo que vamos a hacer entre todos y les voy a pedir que me cuenten un poco los que se animen a ¿qué vemos aquí en esta foto? Van a ir levantando sus manitos. Unos niños felices. Unos niños felices, ya. Diversidad. Diversidad, ¿qué más? Libertad. ¿Perdón? Libertad. Libertad, ya. ¿Qué más? ¿Qué más ven? Solo Esperando niños. algo. Amistad. Inocencia. Solo niños. Ingenuidad. Ingenuidad. Inocencia. Inocencia. Igualdad. Infancia. Infancia. Desarrollo. Desarrollo. Empatía. Empatía, ok. Futuro. Ingenuidad. Futuro, ingenuidad.
Ya. Niños Sonrisas. Sonrisas, Colores. colores, Vida. Colores vivos. Tranquilidad. Inicio. vida, tranquilidad, Inocencia. Cercanía. inocencia, ternura, cercanía, súper. Presente. ¿Puedo dar Ciudadano. una acotación así cortita? Logro ver que, por ejemplo, la niña que está detrás del niño con polera amarilla es como más seria. Inocencia. Están más alegres que los de un poquito más atrás. Ya. Está más sí, súper. Alegría. Vamos a, tengo 6 participantes con su mano levantada, así que vamos a, Pauli, ¿quieres comentarnos algo? Pauli Alfred. María Isabel. ¿Quieres comentarnos algo o solo quedó ahí? Vengo manejando y creo que se quedó mi manita arriba. No hay problema. No me haga No hay, caso. no hay problema. Gracias. Pero ¿Lucas? ya participé, también les decía que lo último era compañerismo también. Sí, compañerismo, súper. Lucas, ¿tú quieres comentarnos algo? Iba a decir diversidad de colores, así que es eso. Sí. Súper. El iPhone Hardcore. Alegría, tranquilidad, unidad, Súper. amor. Muy bien. Bueno, hemos visto acá todos los conceptos que nos evocan esta foto, que en realidad, y vamos a hacer la primera precisión respecto de cómo nosotros trabajamos. Muchos de los conceptos que ustedes nombraron en este ratito no tienen que ver con la foto, sino con cómo nosotros que estamos mirando la foto hacemos atribuciones respecto de las cosas que observamos. ¿Ya? Una de las herramientas que nosotros utilizamos más dentro de nuestra manera de intervenir es la microobservación. Nosotros, los adultos, tenemos que sacudirnos esa como nuestra compulsión innata a atribuir estados mentales, intenciones, características a los otros. Y tenemos que aprender a observar. ¿Por qué eso es tan importante? Porque cuando nosotros hacemos, mentalizamos o hacemos atribuciones de estados internos, de intencionalidad, de deseo de los demás, lo estamos viendo desde nuestra perspectiva. ¿Ya? Entonces, una de las cosas fundamentales desde el modelo de apego-complejidad es que tenemos que aprender a volver a mirar. Eso significa aprender a observar sin hacer ninguna atribución. ¿Ya? Lo que aquí vemos son, como muchos sí nombraron, son niños. Son niños que están sonriendo, ¿ya? Son niños de distintos colores. Podríamos decir que es probable que tengan distintos orígenes porque tienen distintos tonos de piel. Y todos estos conceptos que ustedes trajeron a colación son precisamente los conceptos que nosotros tenemos en mente cuando hablamos de la infancia. Que son niños felices, que son inocentes, que son como generosos entre ellos, que no pelean, son buenos compañeros, ¿ya? Que son tiernos. Y todos esos conceptos están ligados a cómo entendemos la infancia. Y cómo no solo desde la adultez, sino desde la política pública, aparece el concepto de infancia situado como lo más puro, ¿ya? Como el futuro de nuestra sociedad, como la felicidad misma, etc. Entonces, siento que hay un micrófono abierto, lo voy a silenciar inmediatamente. O si Daniel me puede ayudar con eso, silenciar el micrófono que está abierto, por favor. ¿Ya? Entonces, nosotros tenemos en mente todos una concepción de la infancia que tiene ciertas características. Y es importante tenerlo en cuenta. Entonces, vamos con la siguiente. ¿Qué ven acá?
Ahora ya no están. Futuro. Una estructura. Escolarización. Aprendizaje. Una clase. Aprendizaje escolarizado. Aprendizaje. Unos Ya, niños en una Un sala grupo de clase. niños reunidos. estudiando. Una profesora enseñando. Ya, vamos a optar, vamos a hacer como los niños del jardín Un aula de y les voy a clases. pedir que suban su manito para poder comentar, para que no nos atropellemos unos con otros. Iván, tienes tu manito levantada. ¿Qué ves acá? Sí, buenas tardes. Yo veo un grupo de niños que están trabajando, algunos parece que ya acabaron, y una maestra ayudando a uno en especial. Ya, súper, muchas gracias, Iván. Eric. Sí, ¿qué tal? Pues realmente ya cuesta un poquito dejar de sobreanalizar, ¿verdad? Esa es la complejidad. Ahora, pues con esa perspectiva que usted propone, Miss Lick, es niños en una estructura, en la escuelita. Pero antes, obviamente, habría dicho otra respuesta completamente diferente. Ya, muy bien, muchas gracias, Eric. Rachel. Buenas tardes. Veo una parvularia teniendo una atención especializada para un niño que puede tener alguna dificultad en el área del aprendizaje o el trabajo que esté realizando en el momento. Y veo niños haciendo recorte y pega en una hoja, trabajando lo que es la motricidad fina. Ok, muchas gracias, Rachel. Mariana. Veo diferentes necesidades. Ok, gracias, Mariana. Marina. Hola, buenas, no sé si se escucha bien. Sí, súper. Bueno, yo veo a 7 niños que están haciendo trabajos manuales y una adulta que le está dando la atención a uno en específico en una sala con harta decoración. Eso. Muchas gracias, Marina. ¿Josefa? Hola, buenas tardes. Como mencionaba anteriormente, puedo observar aprendizaje y también contención en específico al niño que la profesional tiene en sus piernas, ¿puede ser? Ok, muchas gracias, Josefa. Veo muchas manitos levantadas, todos van a tener oportunidad de participar, pero vamos a continuar avanzando para poder ir tocando distintos temas. Bueno, aquí lo que vemos desde esta manera de mirar son efectivamente 7 niños sentados en... No sabemos qué es el jardín, porque aquí no hay ningún cartel que diga que es el jardín infantil. Nosotros asumimos que es el jardín infantil porque está decorado, porque hay mesitas chicas y sillas, etcétera. Y lo que vemos ahí es un adulto que nosotros, desde nuestra experiencia, asumimos que es la educadora de párvulos. Lo que sí podemos ver es que los niños están sentados, algunos están mirando su trabajo, ya hay un niño que está mucho más cerca del adulto, esta niña está mirando a sus otros compañeros, ya, y hay varios niños que dirigen su mirada hacia el adulto. Ahora, otra pregunta respecto de esta foto. Si tuviéramos que mirarle la cara a los niños, ¿se ven felices? Se ven concentrados. Igual se ve un poco complicado, ya que falta el adulto que los oriente y los apoye, porque ya que sabemos que todos los niños son especiales, no solamente los que tienen diagnóstico, todos los niños y niñas son especiales. Sí, efectivamente. Ya, Yo creo que se ven más en calma, concentrados, más neutros, quizás. Como desorientados, como que no saben qué hacer. Están como algunos desorientados y mirando las indicaciones que le está dando la educadora a un solo niño. Entonces, yo creo que ahí se necesita más apoyo. Ya, pero ¿qué de esta foto les hace pensar que, en este caso, como decían, los niños necesitan más apoyo? Pero ahí no se caería en una especulación porque los niños se ven tranquilos, no se ve disgusto en ellos. Es como la posición corporal, es como la posición así del cuerpo, ¿cierto? Que como un mensaje de que necesito, ya, por favor, ayúdenme o algo así.
por lo menos yo lo veo en el niño que está más Exacto, a la izquierda. igual que Los niños están Es como expresando un el lenguaje lenguaje no corporal. verbal, el lenguaje corporal. Sí, Yo creo, profesora, el que lenguaje el corporal. chiquito que está cerca a la educadora tiene como un apego, me da una idea, que está, a lo mejor puede haber sido una idea, no estoy diciendo con esto que conozco más allá, pero podría entender que se hizo como un apego y está, a lo mejor no es la única vez, a lo mejor más veces, se ha pegado mucho a su profesora. Ok. Bueno, yo lo que veo es que, permiso, cada uno de esos niños nos muestra un espejo de nosotros mismos. Y en realidad, como son curiosos, ellos siempre les va a llamar la atención ver qué está haciendo el otro amiguito. Ok. Puede ser que este niño que está más cerca de la profesora haya terminado y fuera a entregarle su trabajo. Por lo que se ve, no creo, porque la profesora o la educadora está como interviniendo en lo que está haciendo el niño. Entonces, por eso no creo que se le haya entregado. ¿Qué te hace pensar que está interviniendo? Su mano. La manera que está viendo hacia el niño. Pero no sería, Ya. sería especular, porque igualmente podríamos pensar que el niño quizás no sé, se rozó el dedo o tiene algo en su mano pegado y la persona adulta le está ayudando a acomodar o a quitarse lo que tiene en la mano. Sí, puede ser, yo pienso, disculpen, ya que los niños y niñas a esa edad, no todos les gusta ¿Hacen solo trabajar ellos? con pegamento. ¿Serán como moderadores? Y es como lana o algo que están pegando, entonces igual es incómodo para ellos, quizás no, le no. pidió ayuda. Ok. Ya. Vamos, este segundo experimento vamos a dejarlo hasta ahí, porque quiero comentarles un par de cosas. ¿Ya? Una de las cosas que nosotros hemos aprendido a lo largo de muchos años de estudio y lo que muestra la evidencia, sobre todo en los últimos años, es que, contrario a lo que muchos piensan, ir al jardín no es una experiencia que para los niños sea necesariamente feliz. Los estudios muestran que los jardines son ambientes que son muy distintos al ambiente de cuidado primario de los niños. ¿Ya? Este espacio donde los niños están trabajando se parece poco a la casa y en esa medida introduce un factor de estrés para los niños. Eso es lo primero. ¿Ya? Entonces, esta idea de que los niños cuando van a jardín lo pasan súper bien y juegan y se entretienen y son súper felices, la evidencia nos ha ido mostrando que no es tan así. En segundo lugar, esa mirada de que el jardín infantil es un espacio súper feliz, ¿ya? Proviene probablemente de nuestras expectativas como adultos. Generalmente, cuando nosotros nos enfrentamos a los niños, nos cuesta poder verlos a ellos independiente de lo que son nuestras creencias, nuestras experiencias y de cómo nosotros conceptualizamos lo que tiene que ver la infancia. ¿Ya? Entonces, aquí lo que vemos desde nuestra perspectiva, por eso en la MAR tiene 4 capacidades básicas que son lo que nosotros trabajamos transversalmente con los cuidadores. Y la primera de ellas es atender. ¿Ya? Es decir, la atención tiene que ver con poder observar de manera desprejuiciada y sin hacer ninguna atribución lo que está pasando. Entonces aquí tenemos estos niños y lo único que podemos decir desde la perspectiva de la atención es que hay niños que miran hacia un lado dirigiéndose hacia el adulto, ya hay niños que están más cerca del adulto, hay otros niños que están con la atención focalizada en lo que están haciendo y hay niños que están mirando hacia sus compañeros.
Vamos a continuar un poco con este ejercicio. El otro día estaba revisando algunos artículos que están recientemente publicados y yo sé que parece que estoy hablando cosas inconexas, pero les prometo que las voy a juntar todas al final. El otro día leía unos artículos que se publicaron recién en The Lancet y señalaba que según algunas mediciones el año 2023, al año, el 80% de los niños recibe algún tipo de castigo físico de parte de sus padres, a pesar de la abrumadora evidencia de que en el mejor de los casos el castigo físico es inefectivo y probablemente dañino. ¿Qué quiere decir esto? Que todos los estudios han mostrado que castigar físicamente a los niños no tiene ningún impacto ni en la mejora de su conducta, ni en el que aprendan a comportarse, ni que dejen de hacer cosas, y aún así el castigo físico está ampliamente difundido y es una práctica cotidiana en la mayoría de los países. La pregunta del millón para ustedes, y aquí sí les voy a pedir que levanten la mano porque si no va a quedar el cumpleaños de mono. ¿Por qué creen ustedes que es así? Ya, muy bien. ¿Francisca? En mi experiencia personal como mamá, creo que esto va más de la mano por parte del desahogo de los padres que por corregir una conducta como tal del niño. O sea, es como el desacato de la frustración del papá, más que el hecho de que vaya a ser efectivo o no corrigiendo la conducta del niño. Ok, muchas gracias. ¿Iván? Hola. Hola. Yo creo que esto tiene que ver en parte por la historia personal de los padres respecto a las enseñanzas que ellos tuvieron. Es decir, acá no sé si, aquí yo soy de México, no sé si allá en Chile o en otros países sea algo similar, pero es muy normal oír de repente ciertos padres que dicen, a mí me criaron de esta forma y pues así yo sé hacerlo. Entonces repiten ese mismo patrón. Porque estoy diciendo lo mismo que quería decir. Ya, ok, gracias. Repiten ese mismo patrón, a partir de ahí, aparte, se junta con a veces una falta de regularización de emociones y no saben cómo manejar ese tipo de situaciones, entonces, pues ya tengo esto aprendido, ya sé cómo hacerlo, soy impulsivo, pues se junta todo y eso termina en ese tipo de respuestas. Ok, muchas gracias, Iván. Lucas Escalante tiene su manito arriba. Pero parece que Lucas no está. ¿Fran? Parece que Fran tampoco está. Lucas Ursúa. Carolina. ¿Tienes tu manito levantada? ¿Seré yo o no? ¿Sí? ¿Hay más Carolina? Hola. Mira, yo creo que responde a patrones culturales, ya que lo dijeron anteriormente, que tiene que ver con que está muy arraigado y muy aceptado, que los papás tienen esta justificación, que a ellos los criaron así y que no se traumaron, entonces, ¿por qué para mi hijo va a ser tan malo? Eso por un lado. Y por otro lado, tiene que ver con el nivel de estrés que pueden tener los papás y la escasa capacidad para ejercer otras medidas con sus hijos, ¿ya? Porque finalmente pegarles lo más rápido, ¿ya? Entonces cuando llegan cansados, es como pegarles como lo más inmediato, ¿ya? Yo creo que esas dos cosas son como bien importantes. Súper, gracias Carolina. ¿Valeria? Hola, ¿se escucha? Hola, sí. Súper de acuerdo con lo que dice Carolina y lo que decía Iván también, y además yo igual dentro de la experiencia que tengo como mamá y como profesora, siento que hay una gran resistencia al cambio por parte de muchas personas adultas y como bien decían, es como algo arraigado culturalmente, el hecho de resolver las cosas con violencia hacia los niños y las niñas. Y no solamente se ve
desde, no sé, desde los padres o las madres, sino que igual se ve a veces dentro de las mismas aulas, quizás no con violencia física, pero sí violencia verbal de parte a veces de profesores, de distintos profesionales de la educación. Entonces creo que es algo muy arraigado culturalmente. Súper, muchas gracias, Valeria. ¿Connie? Hola, ¿se escucha? Sí. Yo creo que, y comparto la opinión de mis compañeros, pero creo que también tiene que ver con un tema de jerarquía. Uno como adulto cree que tiene más autoridad sobre un niño y por eso se cree con el derecho a pegarle o a tratarlo de cierta forma. Porque como decía mi compañera recién, los mismos profesores de repente tratan mal a los niños de manera verbal. Y yo creo que tiene que ver por el rango de jerarquía que uno cree que tiene sobre los niños. No los ve como personas iguales a uno, los ve como algo inferior. Súper, muchas gracias, Connie. Vamos a dejar el comentario hasta ahí. Creo que todos tienen razón en lo que dicen, pero si ustedes se fijan, todos los argumentos que ustedes vieron en este momento tienen que ver con el adulto. Cuando en teoría el castigo físico busca un efecto de los niños. Y sin embargo, la razón de que se perpetúe como una práctica habitual en distintas culturas, ¿ya? Porque de hecho el artículo era sobre población estadounidense, y hablaban de los castigos físicos tanto en la casa como en las aulas, pero el hecho de que exista todavía como una práctica cotidiana tiene que ver con los adultos cuidadores y con este cuerpo legal, porque si ustedes se fijan, el castigo físico está muy emparentado con el abuso físico y el maltrato. Y esa línea divisoria es una discusión de larga data y es muy difícil de poder diferenciar o objetivar qué es un castigo y qué es maltrato. Algunos lo definen como el castigo, como aquella, en el fondo, los golpes o las acciones que no dejan huella, que no dejan marca, ¿ya? Y el maltrato, como aquellas agresiones físicas que sí tienen una marca o un daño corporal. Pero están en un continuo. Y aún así, el maltrato está penalizado y el castigo no. Entonces, ahí nosotros vemos una paradoja en cómo los adultos conceptualizamos nuestra relación con los niños. Y entran todos estos temas que ustedes han mencionado, como nuestras experiencias, la crianza, la cultura, nuestras capacidades para regular nuestro estrés y de adoptar otras medidas para disminuir nuestro malestar que no tengan un impacto directo negativo sobre los niños. Pero si el fin del castigo es educar en el sentido de cambiar la conducta del niño, que aprenda a portarse bien, que no haga cosas inadecuadas, la inefectividad del castigo físico está absolutamente comprobada. Entonces, ahí nos volvemos a dar cuenta que estamos mirándolo desde el adulto, aunque digamos que estamos pensando en el niño. Porque muchas de las justificaciones tienen que ver con que no, lo estoy educando por su bien, para que sea un buen ciudadano, para que aprenda a comportarse, etcétera, etcétera, etcétera. Pero en el fondo tiene que ver con nosotros. Tamara, ¿tienes tu manito levantada? No sé si quieres hacer alguna pregunta o comentario. Sí, profesora, buenas tardes. No sé si se me escucha bien. Sí, súper. No, es que para acotar también, tiene que ver con la paciencia también en los adultos. A veces somos adultos y nos olvidamos que fuimos niños. Y la paciencia es una de las virtudes que no debiésemos perderlos como adultos, creo yo. Lo veo por la experiencia de mi trabajo, que bastante, bueno, yo soy psicóloga y soy psicóloga en programa de integración, pero en sí veo a todos los niños. Entonces, ese es, yo creo que también con todo lo demás que han dicho mis compañeros, concuerdo y con lo que usted dice también. Muchas gracias.
aquí me hinché con Gracias, Tamara. con el pan, yo quiero la palta. Daniel, no qué? sé si puedes silenciar el comentario de 11. Gracias. Bueno, resulta que los adultos a veces nos estresamos porque tenemos un mal día en el trabajo, porque criar es muy estresante, porque el mundo vive muy apurado, porque tenemos muchas responsabilidades y pasamos de ver a los niños, a la infancia, así, felices, tiernos, dulces, amorosos y todas esas cosas, la infancia como una masa de niños abstracta, a ver, a ratos, a los niños que tenemos a nuestro cuidado, así. Y aquí aparece la figura del niño difícil, del niño agresivo, del que no podemos controlar, ¿ya? Y tenemos entonces, dejamos de ver esas sonrisas inocentes y nos enfrentamos a pequeños seres humanos que son a ratos, desde nuestra experiencia como adultos, como el hijo de Chucky, ¿ya? ¿Y por qué traigo esto? Porque bajo este enfoque, cuya base es el respeto, tampoco vamos a demonizar o satanizar la experiencia del adulto. Ese adulto que nosotros vemos con, digamos, reprobación porque ejerce un castigo físico sobre los niños o niñas que tiene a su cuidado, es un adulto que desde su experiencia ve esto. Ve niños que son difíciles de calmar, ve niños que son agresivos, ve niños que hacen desde su experiencia muchas cosas para desregularnos a nosotros los adultos. Entonces nos encontramos con la primera dificultad, que es que tenemos niños, ya vamos a entrar en eso, pero tenemos adultos que experimentan vivencias muy estresantes en el cuidado de los niños. Y también nosotros como terapeutas en la relación muchas veces con esos niños. Y empezamos a verlos de esta forma. Evidentemente, el respeto, alguien nos hizo una decoración en la pantalla. El respeto tiene que ver con entender que cada uno tiene su propia manera de vivir la vida a partir de sus experiencias, de la crianza. Todos fuimos niños en algún momento. Y todos también somos producto de esas vivencias que tuvimos desde infancia. Entonces, a veces, en este mundo, sobre todo últimamente con las redes sociales, donde la crianza respetuosa, las madres perfectas, la lactancia hasta los 100 años y todas esas cosas son pregonadas, nos llenamos de muchas culpas y de mucho estrés. Y eso, sin duda, también impacta en el vínculo que tenemos con los niños que tenemos bajo nuestro cuidado. Entonces, cuando un adulto empieza a percibir a ese niño o niña como el hijo de Chucky, o cuando llegamos cansados de trabajar y nuestro hijo o hija llora incesantemente o grita que no quiere algo y nosotros no sabemos cómo calmarlo, ¿ya? O que se enojan con nosotros porque no les dimos algo que querían, porque les quitamos el celular, porque los llamamos a comer, porque la comida no estaba buena y empiezan a tirar todo lejos y empiezan a golpearnos, evidentemente se produce ahí una ruptura en esa relación en la cual tenemos dos personas con experiencias estresantes. Por eso es que bajo esta mirada nosotros siempre trabajamos en varios niveles. ¿Ya? Cuando yo les decía al principio que en el AMAR nosotros trabajamos con el niño, pero también trabajamos con el adulto cuidador, implica ser respetuoso y reconocer lo difícil que es criar. Y lo difícil que es romper esas experiencias que nosotros traemos en la manera de relacionarnos con otros. Y lo difícil que es vivir en este mundo y tratar de ser la mejor madre o el mejor padre o el mejor profesor en las condiciones de vida que tenemos actualmente.
Entonces, nosotros le llamamos la respetuosidad, que es en el fondo generar un vínculo respetuoso, cálido, de reconocimiento de la experiencia del otro, sin juicios. Nosotros no enjuiciamos, no categorizamos, no patologizamos, ¿ya? Y eso es muy importante de nuestra manera de ver el trabajo con la infancia y con los cuidadores. Veo que Catalina tiene su manito levantada. ¿Quieres hacer algún comentario, Catalina? ¿Catalina Bravo? No. ¿Natalie? Yo sí. ¿Se escucha? Sí. Sí. Yo estaba pensando que en realidad los padres ven a los hijos en el fondo como un proyecto, porque de igual forma los padres tratan como de transmitir todo lo que ellos aprendieron en sus vidas, en su experiencia de vida, incluso en su misma infancia, en donde ellos tomaron como parte de esa identidad de sus anteriores padres para transmitir de que esa es la mejor manera de solucionar ciertos problemas con los niños. Entonces, ¿qué pasa? Que los niños empiezan, no, o sea, pierden la autenticidad cuando se ven a los niños como un proyecto, porque no se permite ver al niño ser tal y cual como es, sino que es como, yo te voy a querer, te voy a aceptar y te voy a validar en la medida que tú hagas lo que yo hago. Si no lo haces, mamá o papá te va a querer menos. Entonces, claramente, como son figuras de referencia para el niño siempre va a buscar la protección, siempre va a buscar como esa aceptación en la medida que tenga que cumplir con eso. Tienes mucha razón, Natalie, en que cuando nosotros tenemos un hijo o hija o un estudiante imaginario, nos cuesta ver al estudiante o al hijo o a la hija que tengo adelante, ¿no? Y eso es una dificultad. Ahora, todos tenemos expectativas respecto de los otros. Tenemos que aprender a quitarnos eso, a vivir muchas veces el duelo que implica que nuestro hijo o hija no sea el hijo que yo me imaginé. Pero ese duelo también se acompaña, ¿no? Y tenemos que aprender a mirar cómo ese otro se relaciona con su hijo o hija a partir, Daniel, si me ayuda con ese micrófono. Gracias. A partir de todas estas experiencias y todas estas fantasías que tenemos en relación a los demás. iPhone, que no tiene puesto su nombre, pero adelante. ¿Se escucha? Sí. ¿Seré yo o no? Sí, es usted, bueno. usted misma. Ya. Bueno, me llamo Patricia. Mire, en la lámina anterior, en la diapositiva anterior, ahí, aquí en Chile, hay un modismo que principalmente como educadora de párvulos no me parece, porque las familias, ¿cómo se portaron los chukis? Entonces, mientras más le digan así a los niños se van a creer ese rol o ese personaje, siendo que si uno es más respetuoso o respetuosa con los niños, que los niños también tienen sus derechos, no debieran tratarlos así ni tampoco encasillarlos, porque puede haber un niño que se porte o que se altere, como es normal en los niños y niñas, pero uno tiene que tener la paciencia como familia, como mamá, como papá, como cuidador. Entonces, si uno lo encasilla en eso, puede ser que tampoco sea tan efectivo. O también eso que se dice, las bendiciones. Para mí todos los niños son bendiciones y todos los niños son diferentes, pero hay que tener mucha paciencia y también eso juega mucho en el rol del ambiente donde el niño vive y se desarrolla. Uno puede hacer mucho durante la jornada, pero también hay que trabajarlo con la familia. Así de es. forma muy sutil. El lenguaje construye realidad. Ahora, también hay que ser súper respetuoso para poder entender desde la mirada de la familia por qué es que ellos perciben a los niños de esa manera. Bueno, tenemos entonces cómo conceptualizamos la infancia,
cómo percibimos los adultos a los niños a veces, y está bien. A veces todos pensamos que el niño que tenemos adelante va a estar gritando, llorando y tirando todo lejos, es como el hijo de Chucky, y creo que es bueno decirlo, ¿no? Pero lo que nos han mostrado los estudios durante los últimos años, y que es lo que da fundamento a todo el trabajo que nosotros hacemos, es que los niños viven la vida en su experiencia única y singular, no así, tampoco así, sino más bien así. Muchos estudios internacionales nos han mostrado que los niños chilenos, al menos, ya están enfermos. Y están enfermos de sufrimiento. Porque desde el modelo de apego y complejidad nosotros no usamos categorías diagnósticas, porque entendemos que la manera en que los niños expresan a través de su conducta cómo se sienten es lo que han podido hacer para poder seguir viviendo. ¿Ya? Entonces, si tenemos a un niño delante, es porque ese niño ha logrado organizar una manera de estar en el mundo que le ha permitido seguir viviendo. Y en ese sentido, no es una enfermedad, es una manera de responder y de organizarse a partir de las vivencias que ha tenido y del cuidado que ha recibido. Tristemente, lo que nos muestran los estudios en los últimos años es que nuestra manera de criar y nuestra manera de enseñar, de esperar que los niños se sienten tranquilos y respondan a todas estas normas, que se queden calladitos, que no hagan desastre en la casa, que nos obedezcan a toda hora porque estamos cansados y estresados, ha tenido un impacto sobre la manera en que ellos se han ido desarrollando. Y pueden mirarlo en los libros y en las publicaciones. Lo que nos muestran los estudios es que los niños chilenos están viviendo una epidemia, no de COVID, sino de problemas de salud mental. Y de problemas de salud mental que toman la forma más grave o que más impacto tiene sobre el desarrollo infantil, que es volver ese estrés hacia adentro. Es lo que llamamos como un estilo internalizante de vivir el estrés. Lo natural, por cómo venimos neurobiológicamente programados, es que cuando yo me estreso, me pasa algo, siento malestar, incomodidad, dolor, lo tiro hacia afuera. Daniel, si nos apaga los micrófonos. Gracias. Lo que nosotros venimos como seres humanos neurobiológicamente programados para hacer es buscar la regulación en el otro. Cuando no me estreso mucho, me sobrecargo, nacimos para buscar a otro que nos ayude a regularnos. En eso consiste el apego, este sistema neurobiológico de maximización del cuidado, porque nacimos demasiado prematuros para sobrevivir solos. Entonces, buscamos a ese otro que pueda ayudarnos a disminuir el estrés. Y por lo tanto, la tendencia natural es a mostrar nuestro estrés a través de la conducta. En los niños es a través del movimiento, del llorar, del gritar, de las famosas pataletas que tanto nos perturban a los adultos, ¿ya? Y por lo tanto, eso es lo esperable. ¿Cuál es el problema? Por lo menos en Chile, que esta sociedad eso no lo tolera. Y de hecho, el niño ideal para la sociedad chilena es el que no muestra sus emociones, se porta siempre bien, está siempre disponible, es obediente, hace las tareas, ojalá lo más autónomo posible y lo más independiente posible. No así los niños argentinos, por ejemplo, donde lo esperable o el estilo que tienen de crianza promueve la expresión hacia afuera. ¿Cuál es el problema con eso? Que nuestros niños son niños que crecen muy solos, sin el acompañamiento y la ayuda de otros adultos significativos
que puedan ayudarles en principio a corregularse, es decir, a regularse juntos y luego a autorregularse. Y nosotros esperamos que los niños sean pequeños adultos. Y pequeños adultos de acuerdo a lo que nosotros como adultos esperamos que hagan. En lugar de poder mirar y reconocer en ellos, no solo la mirada evolutiva en el sentido de que los niños se están desarrollando, sino también la unicidad, ¿no? La singularidad que implica el que son otro ser humano, con sus propias características. Entonces, en verdad, los niños se ven más que así, o así como los vemos nosotros, ellos viven la vida más bien así, tristes, solos, ¿ya? Muchas veces angustiados. El trauma es mucho más frecuente de lo que nosotros quisiéramos admitir y de lo que todo el mundo quisiera admitir en realidad, incluyendo los que hacen las políticas públicas. Sí, uno podría decir, ya, pero esto de que porque en el fondo, ¿cuál es el sentido de la educación inicial? La educación inicial surgió como, en el fondo, para adoctrinar. Se dice que los establecimientos educacionales son una forma de replicación del modelo social que tiene la sociedad. Entonces, que reproducimos nuestros patrones de organización dentro de estos pequeños espacios que son las escuelas. Entonces, y que además sirven de guardería para que los adultos puedan ir a producir, mientras los niños están cuidados supuestamente en un ambiente donde son súper felices. Esa foto es de principios del siglo pasado. Miren en la cara a los niños. ¿Ustedes dirían que esos niños son felices ahí? No. No, para nada. Parece Matilda. Tú tampoco. Para nada, ¿no? Lo que nos muestra esa foto es en esa cara, miren esas cejas, miren los ojos, es miedo. Mira la mirada de esa niña. La niña con la muñeca, esa misma. Tiene cara La niña con la de muñeca, miedo. ¿cierto? Cara de Sí. miedo, ojos abiertos. O el ¿Ya? que está atrás, uno como peladito que se ve que uno rubiecito también. Tiene una carita. Exactamente. Porque los niños están habituados a su contexto de cuidado y de repente los sacamos a un ambiente donde están con muchos otros niños y tienen que seguir reglas, tienen que hacer cosas que no les gusta hacer, están sin sus papás un montón de tiempo en el día con gente que apenas conocen y nosotros tenemos la expectativa de que ellos lo disfruten y además aprendan un montón. Toda la neurobiología nos indica que cuando nosotros estamos estresados y nuestro nivel de cortisol sube, nuestra amígdala se prende y se hace cargo del funcionamiento del cerebro y parte de esos efectos tiene que ver con que la parte del aprendizaje se apaga. Si tenemos niños que se sienten así como vemos acá, ¿ustedes creen que están en condiciones de aprender? Para No. nada. Yo creo que igual le afecta la autoestima. No, yo creo que no funciona porque claramente se están sometiendo, como tú decías hace un rato, el tema emocional. Entonces muchas veces eso bloquea digamos, la entrada del aprendizaje en los niños. Y en base a eso tengo una duda, Daniela, con respecto a, yo trabajo en APS, yo soy psicólogo adulto, pero me tuve que adaptar y estoy atendiendo niños igual. El tema es el siguiente, me llegan muchos niños a diario con supuesta déficit atencional o con derivaciones de colegio y para, digamos, medicar a los niños y
yo me hago la siguiente pregunta, en base a la misma premisa que tú acabaste de decir hace 5 minutos. La externalización del sentimiento, la externalización de lo que siente el niño, se tiene que validar y se tiene que comprometer, digamos, a su vivencia, finalmente. Pero ¿qué sucede cuando medicamos a los niños y finalmente estamos bloqueando esa entrada de expresión sentimental? Entonces los niños, va a sonar un poco crudo lo que voy a decir, se convierten en zombies medicados, finalmente, y lo único que logramos es enfermar a un niño que ya está enfermo, porque ya está reprimido. Entonces, ¿cómo hacer el manejo ahí de psicoeducar? Porque yo vengo de hacer mi práctica en ese mismo CESFAM y veía ya ese comportamiento y ahora lo veo como profesional. Entonces, digo yo, y le sigo dando vuelta y de hecho me está gustando atender niños por lo mismo, porque digo, chuta, aprendí un mundo que no venía viendo y son problemas, digamos, de la sociedad actual. ¿Cómo psicoeducamos socialmente para que los niños finalmente puedan tener una crianza ad hoc a lo que se vive actualmente? Bueno, es una excelente pregunta, pero a ver, yo creo que tienes mucha razón en lo que tú dices y uno debiera preguntarse siempre, ¿de qué lado estoy? Uno, profesional. ¿Estoy del lado del niño y su experiencia o estoy del lado del adulto? Y esa es una decisión que uno tiene que tomar en la medida en que trabaja con niños, ¿ya? Porque en el fondo, en función de quién vamos a medicar, ¿del niño o del adulto? Porque los adultos no pueden manejar niños inquietos en una sala con 40 otros niños, etc. Entonces, ¿cuál es el objetivo? Claro, ¿para quién es un problema finalmente? ¿Para el niño o para su entorno? ¿O para quién lo maneja? Sí, exactamente. Ahora, la pregunta es, ¿para qué voy a medicar? ¿Cuál es la función del fármaco? Porque nosotros no estamos en contra de los fármacos. A veces, porque uno no puede trabajar cuando alguien está muy desregulado. Y a veces necesitamos un medicamento que nos ayude un poquito o le ayude a ese otro a regular las emociones, porque cuando estamos desbordados emocionalmente, no podemos pensar. Por eso es que no podemos aprender, ¿ya? Porque se produce una serie de efectos neurobiológicos en el cerebro que impiden el aprendizaje, pero también impiden el poder trabajar y ver otras alternativas, tomar decisiones distintas, etcétera. O en el caso del niño, buscar otra manera de poder expresar esto y regularme con el otro. ¿Ya? Entonces, a veces sí es necesario. El punto es que nosotros lo que rechazamos de plano es la medicación indiscriminada, de manera como casi, este es el diagnóstico, este es el medicamento, sin ver cuál es la función de ese medicamento para esa persona específica. ¿Qué es lo que voy a tratar? ¿Ya? Pero ese es un tema no menor que cuando uno trabaja en la infancia tiene que enfrentarse porque las escuelas quisieran tener a estos niños zombies. Exacto, exacto. Muchas Y gracias, ahí Daniela. es una lucha. ¿Sí? Daniela, Sí. quisiera aportar respecto de, mira, trabajo mucho tiempo en convivencia escolar y los profesores cuando tú preguntas más o menos cuál es el tipo de niños que hay, no sé, tú empiezas a preguntar, no sé, qué dificultades tienen. Entonces cuando tú dices, ¿cuántos niños de su curso tienen déficit atencional con hiperactividad? Te dicen, no sé, el 30%, el 40%, de todo. Y no hay atención en el PIE para que lo pueda atender, que es el programa especializado, ¿no es cierto? Entonces, hay una intervención que es como generalizar que todos los niños hoy día, por producto de la tele, esto, todos tienen déficit atencional con hiperactividad. Pero por otra parte, en mi experiencia, cuando yo acompaño a los profesores, hago acompañamiento al aula y después yo me encuentro en la conversación con los profesores, íntima ahí de la asesora, del que va acompañando al profesor para mejorar las prácticas pedagógicas, ahí salen los niños de ellos.
y entonces salen los miedos, sale la baja autoestima. Entonces es bien complejo cómo en cada uno de nosotros habita un niño también que estuvo en como esta imagen que estás mostrando tú, ¿no? Que le felicitaron, que le dijeron, oh, fantástico, viene bien formado el uniforme, la conducta, entonces te van reforzando tanto, y ellos también se fueron formando de esa misma manera. Entonces, es como, no es como optar por el niño o por el adulto, sino que me gustó mucho y me hizo mucho sentido esto que tú decías, un concepto que usaste que era como respetuosidad. Creo que tiene, claro, porque creo que eso abre a la perspectiva de que los padres les abre la perspectiva de no ser criticados, ni que lo están haciendo mal, ni que le den una receta. Si la idea es poder comprender. Por eso me está gustando mucho lo que estás exponiendo, porque es como complejidad y esto de respeto y de poder entender en esa complejidad. Eso quería compartir. Muchas gracias, Ivonne. De hecho, tú has hecho mención a algo que, y por eso todos tenemos que sacarnos nuestra formación y la manera en que veíamos estos temas hace un tiempo atrás, porque tú, claro, ¿cuál era la pregunta cuando se encontraba frente a un docente? ¿Qué tipo de niños tiene en su aula? Pero cuando yo hablo de qué tipo de niños tienes en tu sala, yo los estoy agarrando y los estoy categorizando y metiendo en sacos. Eso a mí no me va a decir nada de cuál es la experiencia de Juanito, Pedrito, Josefa, Carolina, etcétera. Porque las categorías hacen eso, invisibilizan la experiencia única de cada ser humano, ¿ya? Y eso es algo que este modelo trata de relevar, ¿no? No podemos, lo que nos preguntamos es cuál es el sentido que tiene tal o cual conducta o tal o cual respuesta para ese ser humano en particular. Y cómo se estructura esa coherencia interna a lo largo de la vida, sean niños, adolescentes o adultos, porque es una regla del funcionamiento de nuestro cerebro el intento por mantener la coherencia, ¿ya? Porque es evolutivo. Es lo que nos ayuda a ir de alguna manera ahorrando energía para mantener este cerebro con tantas conexiones que usa mucha energía. Entonces, voy a darles al tiro la palabra, pero voy a avanzar otro poquitito, porque, bueno, en el fondo les quería... ¿Sí? Disculpe que les interrumpa, pero es que no me puedo quedar con la duda. Ángelo había dicho de que era psicólogo APS, si no me equivoco. Atención primaria de salud. Los ya se refería a eso. Sí. Ya, ok, vale, eso era, disculpen. No hay problema, Marita. Bueno, aquí les mostré una foto que es más o menos más reciente que la anterior, para que no crean que solo los niños en los 30 o 40 lo pasaban mal. Si vemos acá, incluso ella que sonríe un poco forzado. Esta sonrisa también está bien tiesa, estos labios bien rígidos, ¿no? Ella parece que es la única que sonríe más natural junto con ella, pero tenemos todos estos niños que en realidad parece que no lo están pasando tan bien. Las únicas contentas porque están todos ahí tranquilitos y salieron en la foto son los adultos. Mírenlas a ellas. Entonces, esto no es algo que haya pasado hace mucho tiempo atrás. Esto tiene que ver con qué es lo que están experimentando nuestros niños ahora. Otra foto para... ¿Sí? Profesora, disculpe que la interrumpa, pero... Luisa, sí, hola, profe. Pasa que a mí me surge una palabra que me vienen muchas cosas a la cabeza. Yo trabajo con la familia y especialmente estoy trabajando ahora mucho con familias en competencias y habilidades parentales. Y efectivamente, esto que usted está diciendo aparece mucho, sobre todo cuando usted hablaba de que los niños no saben expresar lo que sienten y como no pueden expresar con palabras lo que sienten, porque no saben, lo hacen a través de las pataletas, a través de los malos mal comportamientos, qué sé yo.
pero a mí me toca una realidad distinta, que es ver a padres que tampoco saben expresar lo que sienten con palabras, y aquí aludo a las emociones, vocabulario emocional. Y esto me suena como que esta situación en particular, bueno, es desde las competencias lo que traemos y las pocas habilidades que hemos adquirido en esta sociedad para ser padres. Es multifactorial porque hay tantos factores que influyen en la paternidad, en la maternidad, en la crianza de los hijos. No sé, ¿qué opina usted con respecto a eso? ¿Voy por buen camino? ¿Estoy un poquito alejada de mi trabajo? Porque esto me encantó. Le encuentro mucho sentido a lo que usted dice, y parte de mi carrera también algo había aprendido con respecto a esto. Bueno, la verdad es que si nosotros hablamos de competencias parentales, nos pasa lo mismo que cuando usamos la categoría de déficit atencional. En el fondo, asumimos que hay una manera de ser padres que es universal y que hay ciertas cosas básicas que uno debería hacer para criar, como la receta, ¿no? ¿Qué es lo qué es lo que necesitan los niños para ser felices? Los niños, así como categoría gigante, no existen. Existen niños, cada uno en su particularidad, con su neurobiología, con su ambiente de cuidado, con esos papás particulares que además tienen sus propias historias. Entonces, cuando hablamos de competencias parentales, hablamos como de una suerte de universalización del cuidado. Cuando desde esta perspectiva, un segundo, cuando desde esta perspectiva, aquí lo importante es que esos papás aprendan a conocer a sus hijos y a poder entender en esa particularidad qué es lo que ese niño necesita. Cuándo necesita que lo acompañen, cuándo necesita un poco más de espacio, cuando ese niño a través de X conducta muestra que está enojado. No todos nos enojamos igual. No todos vivimos la tristeza igual. ¿Ya? Que es un poco, me estoy adelantando un poco al cierre, pero porque además el tiempo vuela, pero tiene que ver con eso, ¿no? Con que tenemos que reconocer que el cuidado es siempre particular, porque es la interacción entre dos personas que son únicas. Muy de acuerdo con usted, profesora. De hecho, yo trabajo antes con los papás para conocer la historia de cada padre, inclusive de la pareja que ellos puedan adquirir después de la separación, por ejemplo. Por supuesto, porque son elementos que van a impactar en el cuidado que va a recibir ese niño. Les voy a dar la palabra al final, pero vamos a avanzar. ¿Ya? Como una acotación de experiencia. Ya, pero dame un segundo, Connie, porque voy a terminar con esto y ahí les doy la palabra. Bueno, ustedes se acordarán, los que son un poquito más viejos, que en este país hubo un tiempo, durante el gobierno de la presidenta Bachelet, que está ahí en la foto, en que el lema era más jardines infantiles y sala cuna para Chile, porque el cuidado inicial y la estimulación temprana era algo muy importante para el desarrollo de los niños. Y aquí lo que están haciendo es inaugurando una nueva sala cuna y jardín infantil, en teoría, enfocada en los niños. ¿En quién creen ustedes que está centrada esta ceremonia? ¿Para qué? ¿Para quiénes está organizada? ¿Es para los niños o es para los adultos? Para los padres. Para los padres. Adultos. Para los adultos, porque no hay nada de ambientación para niños. Para el gobierno. Para el gobierno. Para los adultos. Vamos a transar en que es para los adultos, ¿cierto? Los niños casi, como que están aplastados por este grupo de adultos ahí, y ellos ahí sin ni pito ni que tocar, como decimos aquí en Chile. Entonces, vamos a dejar todas estas cosas que hemos ido conversando ahí y les quiero mostrar este mini video. Así que vamos a ver.
Vándalos juveniles, oleadas de crimen infantil, son la lacra de nuestro tiempo, pero ¿dónde empieza todo? Peter acaba de empezar el colegio, pero está totalmente descontrolado. Un día me amenazó con un destornillador y quería clavármelo en la cabeza, en el ojo. Me amenaza diciendo que cuando sea mayor me matará. Sabemos que si un niño tiene graves problemas antisociales a los 3 o 4 años, aproximadamente la mitad de ellos se convertirán en delincuentes crónicos y tendrán una extensa vida criminal. Hoy nuestra pregunta es, ¿puede prevenirse la delincuencia juvenil actuando sobre los niños pequeños que se... ¿Cuántos años tenía cuando los expulsaron? 2 y medio. En septiembre, Peter empezó en el jardín de infancia, donde su comportamiento siguió siendo agresivo. Bob y Lynn fueron a observarle cuando salía al patio. Nos pusimos fuera y miramos desde la valla donde él no podía vernos. Y estaba dando vueltas pegando a los niños, dándoles patadas, tirándoles al suelo, empujándoles de los bancos. En menos de 2 minutos debió de atacar físicamente a 15, 16 o 18 niños. Llegó un día por la mañana y, en primer lugar, no tenía los menores conceptos sociales. Fue incapaz de sentarse junto a los demás niños en la moqueta. No paraba de dar vueltas a la clase intentando arrancar los dibujos de la pared. Se mostró muy agresivo con sus compañeros, sobre todo hacia las niñas. ¿Qué cosas solía hacerles? Pues estaba sentado junto a una niña en el pupitre o sobre la moqueta hablando conmigo y empezaba a decir, no me gustan las niñas, no quiero sentarme a tu lado, eres horrible. Y literalmente soltaba el brazo y les tiraba del pelo, las arañaba, intentaba ahogarlas. Creo que todos vimos que hubo numerosas ocasiones en las que no podía contenerse. No sabía cuál era una conducta aceptable y cuál era una conducta inaceptable. Ya. Más allá de todo lo que podamos decir, voy a sacar mi pantalla porque no quiero adelantarme y quiero... Más allá de lo que podamos decir de Peter, que sí se ve como el hijo de Chucky, tienen que admitirlo. Y que probablemente si yo me encontrara en cualquier contexto con Peter y empezara a patearme, también me sentiría un poco estresada. Pero la pregunta para este momento es, viendo ese video y viendo lo que esos adultos, que son los más cercanos a Peter, dicen de qué clase de cuidado creen ustedes que recibe ese niño. Agresivo. Agresivo, ya, ok. Autoritario. Indiferente. Autoritario. Muy desatendido. Son completamente indiferentes a él, sus papás. Yo también creo que indiferencia. Crítica. Ok, ya. Yo creo que no hay apego, no hay apego. Sin contención. Buenas tardes. Están tratando de encasillarlos. Corrección. Ok, alto. ¿Cómo creen que se sienten esos papás al cuidado de Peter? Frustrados. Creo que tienen mucho miedo. Estresados. Papás sin herramientas. Están abrumados. Abrumados, asustados, sin apoyo, estresados. Entonces, tienen miedo también. Con miedo, desesperados, asustados, preocupados. Exactamente. Entonces, ¿qué creen ustedes que sale de esta mezcla? Papás asustados, estresados, angustiados, abrumados y un niño con un cuidado que lo deja más bien solo o que es más bien agresivo y autoritario. Rechazo esa conducta. Descontrol. Un niño estresado. Potencia la conducta agresiva del niño, creo yo. Exacto. Sí, se está desarrollando ese patrón conductual, digamos, a la edad adulta, finalmente.
Claro, porque pueden ser? esa es la forma en la que recibe atención finalmente. No es la correcta, pero al hacer las conductas agresivas está recibiendo la atención que probablemente no recibe el cuidado de sus padres. Igual hay algo que no sé si en el video todos hablaban de la conducta, pero nadie hablaba de cómo se sentía el niño. Ningún adulto se ponía en el lugar del niño. ¿Qué le pasaba? Y si nosotros fuéramos Peter, si ustedes fueran Peter, ¿cómo se sentirían? Solos. Mal, súper rotulado. Mal, frustrado, pena. Poco comprendida. Con pena, poco comprendida. Desadaptado. Con autoestima baja. Pienso que Peter se comporta de esa manera porque está queriendo llamar la atención para que puedan prestarle atención. Él se comporta de esa manera agresiva, más que ellos le han enseñado esa agresividad igual, pero todo esto me lleva a pensar que ese niño, el niño de ahora, va a ser un adolescente criminal en potencia, como bien también lo dijo el video. Nosotros como papás debemos poner el ejemplo y tratar de capacitarnos y pedir ayuda cuando no podamos controlar al niño. Gracias. Bueno, puede ser que termine siendo un delincuente, puede que no. Yo no conozco mayormente a Peter, escuchamos un par de cosas, pero todos traemos una idea de cómo son las cosas y terminamos haciendo atribuciones. Pero los patrones también se pueden cambiar. Disculpa, yo creo que el niño igual debe sentir como sentimientos como contradictorios, porque al final se está siendo como un poco discriminado por su actuar, pero a la vez por su actuar también logra tener la atención que quizás le falta. Bueno, Entonces, la única manera que tenemos para saber qué es lo que pasa con Peter es preguntarle a Peter. Solo que a nadie se le ocurre. Porque ese es el problema del mundo hecho por adultos para adultos. Creemos que nosotros tenemos la verdad y hacemos muchas atribuciones de acuerdo a lo que nosotros pensamos, creamos, nuestra experiencia, nuestra memoria, etc. Y nadie se le ocurre preguntarle a los niños qué es lo que les pasa. Y eso es parte del problema. ¿Ya? No sé si pueden silenciar sus micrófonos para hacer el cierre y ahí ya poder ir hilando algunas cosas. Entonces, lo que he querido mostrarles hoy día en la tarde, que es nuestra mirada desde el modelo de apego y complejidad, tiene que ver, en primer lugar, con abrir los ojos y darnos cuenta de que el mundo está hecho por adultos y para adultos. Y los niños quedan invisibilizados. Aun cuando hacemos cosas diciendo que las estamos haciendo por los niños, o para los niños, en realidad, como veíamos en el caso del castigo físico, tiene que ver con nosotros. Y el primer paso para cambiar eso es darnos cuenta. En segundo lugar, que cada niño es un mundo singular e irrepetible. Y como vimos al principio, cuando yo les pedí que levantaran su manito, no solo los niños son únicos y irrepetibles, con una combinación infinita posible de características que van a tener que ver con su biología, con el cuidado que recibieron, con esta sincronización que se produce entre los bebés y sus adultos cuidadores, con sus experiencias, con lo que podamos transmitirle también, con los recursos que podamos desarrollar en este vínculo, pero cada niño es único e irrepetible. Por lo tanto, aquí no hay recetas, no hay categorías, no hay prejuicios o ideas preconcebidas acerca de cómo son los niños, qué es lo que tienen que hacer, cómo deberían comportarse, incluso cómo se desarrollan. Porque si bien hay ciertos hitos en el desarrollo, cada niño tiene su propio ritmo. Y la única manera de poder vincularnos genuinamente de forma respetuosa y segura con
cada uno de los niños es conocer a ese niño en particular. Por eso partimos por la atención, porque implica el mirar a ese niño específico y aprender cómo a través de su conducta va expresando su mundo emocional y aprender a leer sus necesidades emocionales y a responder a esas necesidades emocionales nosotros como adultos. Y finalmente, la última idea que quería transmitirles para esta tarde tiene que ver con que lamentablemente por miles de factores, incluyendo cómo se ha desarrollado la crianza y la educación a lo largo de la historia, es que los niños sufren cotidianamente y no queremos o no podemos verlo. A veces nuestras propias historias de sufrimiento hacen que nosotros no podamos ver el sufrimiento de los niños. Como le gusta decir a Felipe, el camino al infierno está pavimentado de buenas intenciones. Nadie es malo con los niños por gusto. O no hay maldad. Es muy raro que haya dolo o que hagamos cosas intencionalmente para hacer sufrir a los niños. Todos queremos que los niños crezcan y se desarrollen. El punto es que lo que nos ha dicho la evidencia y los estudios en los últimos 30 años es que lo que estamos haciendo mal y que es necesario replantearnos y volver a mirar la manera en que estamos criando y estamos educando, porque los resultados son el sufrimiento que nuestros niños viven actualmente. Entonces, algo no estamos haciendo bien y la invitación es a poder replantearnos eso, a poder aprender esta manera de mirar que está basado en la neurociencia, en un montón de estudios y que nos van a permitir, si todos contribuimos, a poder dar una nueva mirada y generar una infancia que crezca en un ambiente de bienestar, de contención, de regulación, de seguridad emocional, de confianza, que favorezca el desarrollo, porque sabemos que las experiencias adversas de la infancia, las experiencias traumáticas y los cuidados poco sensibles tienen profundos impactos en el desarrollo de las personas. Así que eso era lo que yo quería transmitirles esta tarde. Ahora voy a premiar con atención a todos los que pacientemente han levantado su manito y se han quedado ahí para hacer sus comentarios, así que vamos a partir por Lucas Ursúa, que tiene su manita levantada. Gracias, profesora. Buenas tardes a todas y a todos. Agradecer realmente bueno, la participación de todas y todas las intervenciones. A la primera que me mire. Muchísimo realmente que aprender en 90 minutos. Increíble cuánto se puede aprender. Profesora, por favor, si tuviese la amabilidad de comentar cómo ve usted en términos entonces prácticos, ¿sí? Bien prácticos, lo más prácticos posible, ojalá, formas en que usted cree formas que usted cree son positivas, son buenas, son apropiadas para que como adultos y adultas podamos ir deconstruyendo estas miradas que a veces con las mejores de las intenciones, como se dice por ahí, tenemos de la experiencia, ¿cierto? De cualquier otra también, especialmente de niño y niña. Me gustó mucho los ejercicios que fue facilitando, incluyendo en los primeros, cuando nos fue preguntando qué veíamos y todos y todas, yo sentí desde las mejores intenciones, hablando una infinidad de cosas y que sin embargo después si nos poníamos a reflexionar un poquito más, claro, si íbamos deconstruyendo un poco más o diferenciando, si se le quiere llamar también, lo que tiene que ver con nuestra propia historia probablemente, con nuestra propia subjetividad también, si se le quiere llamar, cuántas maneras de decirlo, y lo que es realmente, y lo que era realmente en términos un tanto más objetivos, aunque no me gusta mucho esa palabra, no necesariamente era eso, ¿cierto? En algunas ocasiones atribuimos cosas que no necesariamente eran o que había una evidencia que efectivamente eran. Entonces, yo voy a agradecer si es que usted pudiese comentar un poco cómo usted siente, cómo usted cree que en términos bien prácticos quienes trabajamos en la atención de personas, especialmente de niños y niñas,
podemos entonces empezar a aplicar en nuestro cotidiano, quienes trabajamos en escuelas o en el área de la salud también, estas deconstrucciones que necesitamos ir haciendo en las intervenciones, ¿sí? Para intervenir también de una forma adecuada, apropiada, ética y equilibrada, ¿sí? Muchísimas gracias. Usted me está pidiendo un milagro. Porque para eso están todos los cursos de formación. Pero solo voy a decir dos cosas. Lo primero es incorporar la mirada evolutiva. O sea, es decir, todos, si nosotros queremos cambiar nuestra mirada de la infancia, tenemos que aprender cómo es ser niño. Y ese es un problema porque la mayoría de los que trabajamos en salud mental y en infancia, en verdad no tenemos formación. Hemos tenido que aprender después. Los que trabajamos en esto hemos tenido que estudiar lo que es el neurodesarrollo. O cuando estudiábamos en la universidad, los que tuvimos psicología del desarrollo eran unas teorías súper añejas. Y ahora la neurociencia está de nuestro lado. Hemos aprendido muchísimo de cómo funciona el cerebro y de cómo es el desarrollo. Eso es lo primero. Porque yo tengo, para poder aprender a mirar y a conocer a ese otro, también tengo que tener una idea de qué momento de la vida está. Entonces, eso es lo primero, o sea, siempre incorporar la mirada evolutiva. A veces erramos por pedirle al otro que tengo adelante cosas que no está preparado para hacer, porque su biología no lo permite. Entonces, eso es lo primero. Y lo segundo es que uno tiene que empezar a preguntarse, bueno, esto que yo estoy pensando, ¿de dónde lo saqué? Porque es el sentido de mirar del módulo de atención. Es decir, ¿qué del otro me muestra eso que yo estoy pensando? ¿Qué me hizo pensar que el otro está enojado, está triste? ¿Dónde lo vi? Porque ahí uno tiene que preguntarse, ¿es del otro o es mío? Y ahí nos vamos a dar cuenta que la mayoría de las veces no es del otro, es de uno. Uno hace atribuciones de estados de ánimo, de deseos, de intenciones, y no solo con los niños, sino transversalmente. Es nuestra manera de hacerlo. ¿Ya? Y para poder entrar en esta mirada desde el modelo de apego y complejidad, uno tiene que efectivamente, como decías tú, deconstruirse. O sea, aprender a mirar desprejuiciadamente, y eso requiere mucho entrenamiento. Pero mientras más lo hagamos, mientras más miremos el cuerpo del otro, nosotros tendemos a pensar que las emociones son unas cosas abstractas que flotan en el universo, y no es así. Nosotros somos cuerpo, solo que lo hemos olvidado. Entonces tenemos que volver a incorporar el cuerpo, a mirar los cuerpos y qué es lo que eso nos dice. Así que muchas gracias, Lucas. Está invitado a todos los cursos de formación que tenemos durante el año. Así que, Janet. Hola a todos y todas. Bueno, primero, muchas gracias por la instancia de conversación en realidad, porque escucharlos a todos y todas ha sido súper enriquecedor personalmente. Y la metodología que ha utilizado en la clase igual me encanta. Yo soy terapeuta ocupacional y estoy como en dos contextos que acá en Chile al menos son un poco juzgados, a mi parecer, que es vivir en la región de la Araucanía, con la perspectiva de la crianza mapuche versus la tradicional, y tener experiencia también en el contexto residencial de servicio de menores. Entonces, claro, son dos contextos un poco extremos, vistos desde afuera, y me hace mucho sentido esto que hablaba usted de que de repente como interventores o facilitadores, facilitadoras, juzgamos muchos a los adultos o adultas según su crianza, y que la crianza respetuosa está como full de moda y en redes sociales, los consejos, etc. Pero me pasa que viendo estos dos contextos, acá en Chile, es mi opinión muy personal, es un privilegio tener una crianza respetuosa, porque a la vez de que al niño se le está niño o niña se le está exigiendo avanzar de una forma que no es natural, porque el desarrollo del niño se hace por medio del juego,
y en estos ambientes estructurados se limita totalmente la exploración, a ese mismo ritmo se le está pidiendo a los cuidadores y cuidadoras que cumplan bien sus roles más bien productivos. Entonces, el tiempo disponible que les queda o los recursos disponibles que les quedan para la crianza son súper acotados, por una parte. Y por otra, en cuanto a la perspectiva de pertinencia cultural que vivo acá, se hace mucho la dicotomía desde dónde me paro para la crianza. Y he aprendido que, al menos en la cultura mapuche, la crianza está enfocada en el niño y niña. O sea, es una perspectiva mucho más niñocéntrica, por decirlo de alguna forma. Y la crianza tradicional, más chilena, está enfocada desde el adultocentrismo. Ese buen punto. Ya. Y otro punto que no quiero que se me quede porque lo anoté, es que esto de la estructura de la educación, al menos, he podido aprender en cursos anteriores, que viene muy basada en lo que es la militarización. Y de hecho hay un texto que lo busqué, ahora se me había olvidado el nombre, que es Historia de la Infancia en Chile Republicano, de Jorge Rojas, por si lo quieren buscar, que habla cómo se ha ido desarrollando este concepto de infancia, que de partida deriva del infante, que es el soldado, digamos, y busca cómo replicar esta adoctrinación a niños y niñas en esa época, y que hasta ahora se ha intentado cambiar, pero con medidas muy poco efectivas. Eso es como 2 puntos que quería compartir. Gracias. Tiene mucha razón, Janet. El contexto no nos ayuda mucho a criar, ¿ya? Pero sí creo que es importante destacar algo que desde esta perspectiva, que tiene que ver como con la mirada más evolutiva, en realidad los niños no necesitan que los adultos cuidadores juguemos con ellos. Lo que necesitan es compañía. Y en el fondo que aprendamos a leer lo que ellos necesitan. Entonces, no es necesario, y concuerdo con usted que la crianza mapuche es una crianza que es mucho más favorecedora del desarrollo saludable de los niños y niñas que la crianza chilena. Pero lo que necesitan los niños es que nosotros estemos ahí para ellos, ¿ya? Y eso es importante. Más que muchos juguetes o mucho tiempo para jugar con ellos. No, los niños necesitan que nosotros estemos ahí con ellos, que hagamos cosas, que no sé, si vamos a cocinar, cocinemos todo, que si vamos a lavar los platos, lavamos todo. Necesita existir en la vida familiar. Así que muchas gracias por los comentarios, Jen. ¿Ángelo? Bueno, nada, solamente agradecer esta clase que siento que ha nutrido mucho lo que yo le venía dando vuelta de muchas dudas que uno teniendo tanta atención en el día, hay días que uno atiende 30 pacientes, 35 pacientes en un día, la verdad que es inevitable automatizarse de repente y perder ese foco de individualidad en el paciente. Entonces, desde su enseñanza nos invita también a tener esa mirada más integradora del paciente, más allá de el diagnóstico, más allá de lo que nos digan los libros, más allá de que cada paciente finalmente es un mundo, tenerlo claro al momento de intervenir, porque siento que nos quedamos muchas veces en la teoría, nos volvemos robots de la teoría, robots de la, digamos, de la intervención teórica, y nos olvidamos de la parte humana. Yo creo que de ahí es cuando empezamos a pecar un poco de la parte ética, y también de lo que nos requiere el ejercicio terapéutico como terapeuta. Entonces, desde ahí agradecer y nada, solamente agradecer, no me queda otra palabra que digamos que agregar a esta clase. Muchas gracias, Ángelo, por sus palabras. ¿Nicole? Hola a todos. Bueno, muchas gracias. Daniela, yo tengo un comentario que hacer y de ahí una pregunta, como tu opinión de profesional. Primero, volviendo a la pregunta que se hace en el seminario, que se llama ¿por qué es necesario volver a mirar la infancia? Hay algunas cosas que me llaman la atención porque ya creo que usar la palabra infancia, que viene del latín infans, que significa
que no habla, incapaz de hablar, y lo que decía Janet de los infantes, que precisamente hay gente adoctrinada que no habla, inferiores. Yo más que nada quería hacer como una recopilación de preguntas, comentarios, porque finalmente los niños igual son resultado como de el sistema hostil y de estos padres que vienen también de un sistema hostil. O sea, por ejemplo, no sé cómo en otros países de Latinoamérica, pero en Chile es usual que los niños en preescolar y también en la educación básica y media van al colegio en promedio, no sé, 8 o 10 horas diarias, la misma hora que trabajan los papás. Entonces es como las horas, al menos preescolar, que es lo que yo he trabajado, los niños se van a las 7 del lugar y los papás también salen a esa hora, los papás llegan cansados y los niños van a dormir. Entonces, mi pregunta es como de, ¿qué estamos mirando? Porque yo entiendo a dónde la perspectiva que le estás dando desde como verlo más horizontal que de jerárquico, como padres y niños, sino en el sentido de que esos padres también fueron niños en algún momento. Y la forma en que aprendieron a gestionar fue lo que aprendieron, como el video que mostraste de Peter. Bueno, ahí decía la fecha que era del 1995. Entonces es como sistemático, es como un bucle que sigue y sigue. Entonces, y escuchaba a las compañeras que hablaron desde la maternidad también, como de hay que ser, hay que, del deber ser, pero no nos preguntamos de, ya, pero ¿por qué yo trabajo 10 horas como mamá? Porque tengo que hacerlo porque estoy obligada, y más encima tengo que ser buena mamá. Entonces, como que viéndolo más desde el omnipresente, es como, ¿no es más grande el problema que dárselo a la familia también, que es otra jerarquía, como mamá, perdón, macho, hembra, alfa, y las crías, que es la misma estructura organizacional del trabajo? No sé si se va entendiendo para dónde voy, y quisiera ahí como terminar para mi pregunta. Ah, y un comentario, que eso es el otro problema que tenemos, el tema de la comunicación, que hablamos delante. Cuando hablaste de Peter, de que no, la forma en que se comunicaba era súper agresiva a través de la conducta, muy como las cáscaras, como que el niño no tiene la gestión. Esta comunicación no verbal también se basa en los adultos, que ante no saber cómo aprendieron no gestionar las emociones, su forma es el tirón de mecha, el castigo, que no sirve, pero porque tampoco hay más recursos del adulto. No es que que no se trata de defender tampoco, pero también quiero ver a todos como seres humanos, asumiendo que el niño también es un futuro, una futura persona adulta. Y nosotros también aquí adultos fuimos niños, entonces no importamos menos porque somos adultos. Y mi pregunta va como, ¿qué opinas respecto a esto mismo? Como estos padres, a estos adultos, que desde el adultecentrismo son esos mismos niños que aprendieron a gestionar sus emociones de esta forma porque era el único recurso que tenían. Eso. Voy a hacer dos comentarios respecto de tu comentario y pregunta. El primero es que, mira, nosotros efectivamente hablamos de infancia y me gusta que traigas a colación esto de que en el fondo infans viene del que el que no habla, porque actualmente nosotros le damos una gran preponderancia a lo que es el lenguaje oral, ¿ya? Y desde esta mirada, la palabra es, voy a decir, menos importante. O sea, no, lo principal aquí no es hablar, y quizás ese es parte del problema. Bueno, nosotros ya está absolutamente comprobado que la cura por la palabra, aunque yo tengo formación freudiana de origen, y nos ayuda a entender muchas cosas, hay distintos enfoques. Hay enfoques que son como bottom-up, que en el fondo van desde el cuerpo hacia la asimilación o la tramitación de nuestras experiencias, y hay otros enfoques que son al revés, que en el fondo van desde lo más racional hacia lo más orgánico del cuerpo. Pero lo que nosotros apuntamos desde toda esta mirada tiene que ver con que primero era el cuerpo. Uno nace primero con un cuerpo y el lenguaje oral viene después. Y si nosotros no aprendemos
a habitar nuestro cuerpo y a leer desde el cuerpo cómo nos sentimos y cómo se sienten los otros, difícilmente vamos a aprender a convivir con nuestras emociones. Ese es el primer comentario. ¿Ya? El lenguaje es secundario. De hecho, se aprende después. Y creo que es parte como de la modernidad del predominio de lo oral y de lo racional y del pensamiento por sobre otros como capas u otros sistemas de nuestra propia organización. Eso en primer lugar. Y en segundo lugar, efectivamente, nuestra manera de intervenir tiene que ver con ser respetuoso y por eso hablamos de intervenir en distintos niveles. Respetamos la experiencia única de sufrimiento o de vida del niño, pero también respetamos al adulto que en algún momento fue un niño. Y nuestra manera de intervenir tiene que ver con proveer un espacio seguro donde vincularse de otra manera desde el respeto. Entonces nosotros intervenimos en esos niveles. Yo le doy un espacio respetuoso, acogedor, amoroso a ese adulto que nunca lo tuvo para que desde ese vínculo pueda vincularse de otra manera con el niño. Esa es la manera de intervenir que nosotros tenemos. No decirle cosas al adulto, podemos psicoeducar, sí, pero nosotros desde la manera que nosotros facilitadores nos vinculamos con los adultos es que apostamos porque ellos vean otra forma de vincularse y desde ahí impactemos a los niños. ¿Ya? Así que eso es lo que quería comentar. Yo sé que todos quieren hablar, yo sé que tienen muchas cosas interesantes que decir y me encantaría poder escucharlos a todos, pero si no cierro ahora me van a retar. Y además, yo me había comprometido hasta las 8:30 para que ustedes puedan participar del sorteo y me alargué dándoles la lata y escuchando porque yo estaba muy entretenida también, así que creo que vamos a tener que buscar otras instancias de volver a conversar, pero espero que lo que hemos experimentado esta tarde también es siempre el bichito de seguir leyendo, seguir estudiando y poder seguir pensando en cómo miramos de otra manera la infancia a través también de nuestras experiencias como adultos. Así que muchas gracias por la paciencia, por la atención, por la buena onda, por la motivación para participar y los dejo con Daniel que va a hacer el sorteo. Muchas gracias, Muchas profesora. gracias. Vamos a proseguir ahora con... Bueno, queremos agradecer la participación de cada uno de ustedes en el presente seminario, como también agradecer a Daniela Ibacache por la excelente charla que ha dictado el día de hoy. Dejé el link en el chat para la inscripción y ahora voy a compartir mi pantalla para también mostrar los códigos QR para poder inscribirse y el sorteo. Por favor, estar atentos al sorteo, que van a salir los nombres, vamos a ir tirando los nombres al agua. Si ven su nombre en el orden, por favor, avisar con el micrófono. Eso. Entonces vamos a compartir. Pantallita. Ahí está. Y ahí está. Ahí se logra ver. Buenísimo. Entonces a la izquierda están los códigos QR. Pueden sacarle foto para que no se atrasen en la inscripción. Y en la derecha está el sorteo. Así que por favor atentos. Vamos a confirmar. Vamos a comenzar. Vamos a ir tirando los nombres al agua si no hablan por micrófono. Entonces, ganadora, Javiera Seguel Salgado. ¿Se encuentra? 3, 2, 1, al agua. Joana Marcela Figueroa Delgado. ¿Y se encuentra? Tampoco. Claudia Elena Díaz Tapia. Tampoco Claudia. ¿Qué pasó? No, mi madre, Estrella, ay, pero que vamos a tener voy a contar que cortarle la mano. Pero ¿cómo? Y se la arrebataba y dijo, no, si no vamos a ir a la Perdón. A ver. Ahí. Ahora sí. Sí, no sé cómo. Ahí está, mejor. Ahora sí, seguimos. Estamos. Maritza Estrella del Carmen Martínez Valdivia. ¿Se encuentra? ¿No? Maritza Parra.
Catherine Vega, Yo Aguilera. estoy aquí, Catherine Vega, estoy yo. Catherine Vega, entonces maravilloso. Vamos a hacer pantallazo, Catherine Vega. Yo, Buenísimo. gracias. Ahora voy a dejar de compartir la pantalla y vamos a silenciar. Por último, entonces, agradecemos que hayas participado, Catherine, en la sesión del día de hoy y te felicitamos por haber sido la ganadora de la beca al postítulo de especialización en primera infancia, volver a mirar la infancia, 0 a 6 años. Un modelo de complejidad y metodología AMAR para la comprensión, evaluación e intervención en diversos contextos vitales. Por lo que te comentamos que el día lunes te contactará la encargada del curso para hacer efectiva esta beca. También agradecemos a todos y todas las participantes de esta charla. Muchas gracias. Por supuesto, a la expositora por haber compartido sus conocimientos. Les esperamos en futuras ocasiones. Que tengan muy buenas noches. Chao, gracias. Felicitaciones, Catherine. Y ahí nos vamos a ver. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Chao. Muchas gracias.